Vamos abriendo la palabra de Dios en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, hoy tenemos el desafío ya de terminar este capítulo. Llevamos 3 capítulos de Juan, nos faltan unos cuantos por delante, pero hoy terminamos este capítulo, Juan capítulo 3. Y acompáñenme al versículo 22. Juan capítulo 3, versículo 22 al 36, los que nos acompañan por primera vez, estamos estudiando el libro de Juan, verso por verso. Ha sido una bendición bien grande, así que hoy nos encontramos en este capítulo, Juan capítulo 3, versículo 22, y te invito a que te pongas de pie, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Juan capítulo 3, versículo 22, dice así la palabra: Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. Todos vamos a leer el versículo 36 juntos. 1, 2, 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Padre, gracias por tu palabra. Guíanos en este tiempo de adoración. En Cristo Jesús. Amén. Tomemos asiento, familia. El título de hoy, de la predicación de hoy, es el siguiente. Y va a tener mucho sentido en lo que vamos a estar estudiando en esta tarde. El corazón correcto da una respuesta correcta. El corazón correcto da una respuesta correcta. Seguramente, alguna vez te has arrepentido de una reacción o de una respuesta que diste en un determinado momento. Seguramente. Hiciste un mal comentario, seguramente hablaste de más. Seguramente, como decimos, se te fue la boca. Sobre todo, tal vez en unas malas palabras que salieron de tu boca y que escucha la gente que te rodea, que está ahí presente, y de pronto haces ese mal comentario y todos pueden escucharlo y verte a ti decirlo. ¿Cuántas veces, amada iglesia, decimos palabras cargadas de soberbia? ¿Cuántas veces decimos palabras cargadas de envidia? ¿Cuántas veces decimos palabras llenas de egoísmo? Palabras que ponen en evidencia nuestra ignorancia. Y ahí estamos, arrepintiéndonos de esas palabras. Y esas palabras son claras para nosotros, y como te dije al principio, son claras para aquellos que escuchan esas palabras. Hoy vamos a aprender juntos el título de hoy, que es: El corazón correcto da una respuesta correcta. Lo hemos estudiado y siempre lo decimos,
y el Señor lo dijo también, que de nuestro corazón habla la boca. De nuestro corazón habla la boca. Entonces, cuando yo tengo un corazón correcto, puedo estar seguro que mis palabras van a ser las correctas, que mi respuesta va a ser la correcta. Y lo vamos a aprender hoy nuevamente. Vamos a regresar a Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y era un hombre que tenía el corazón correcto. Y porque tenía el corazón correcto, sus respuestas fueron correctas. Fueron correctas. Ahora, cuando vamos allá a los pasajes, en el versículo 22, ahí en el capítulo 3 de Juan, el apóstol Juan nos traslada a otro lugar en su narrativa, en su desarrollo del Evangelio. Dice en el versículo 22 que después de esto, ¿a qué se refiere después de eso? Bueno, si hacemos memoria, ¿dónde estuvo el Señor Jesucristo antes? En Jerusalén. ¿Se acuerdan? Él fue a Jerusalén a celebrar ¿qué? La Pascua, a celebrar esta fiesta, a estar presente en esta celebración. Y el primer lugar donde va es al templo. ¿Y qué hace en el templo? Purifica el templo, saca a los cambistas, saca a los comerciantes, saca a los animales. Y tiene una conversación también con personas, y específicamente con una persona que se llamó Nicodemo. ¿Se acuerdan que cuando veíamos esta escena del Señor purificando el templo, de los discípulos entendiendo las palabras de Jesucristo, cuando veíamos cómo Juan dice, y no hay necesidad de que vengan los hombres, de que los hombres den testimonio, porque Jesús conoce lo que hay en el corazón de los hombres. Después de esas enseñanzas, después de que vieron en el Señor su celo, después de que vieron en el Señor esa certeza de que iba a cumplir su palabra y resucitó y dijo que resucitaría y se cumplió. Después de que le vieron con esa mirada profunda de conocer el corazón de los hombres, después de esa enseñanza que tuvo con Nicodemo, después de que habló con Nicodemo acerca de la necesidad de ¿qué? La necesidad de nacer de nuevo. Nicodemo, tu honestidad no te va a salvar. Nicodemo, tu religiosidad no te va a salvar. Nicodemo, no importa si la gente te conoce como el principal entre los judíos, si eres fariseo. No, aquí no es popularidad. Aquí no es ni siquiera el buen concepto que tú tengas de ti mismo. Para ver el reino de Dios, para entrar al reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que Dios obre como el viento, soberanamente. ¿Se acuerdan? Nicodemo dice, ¿cómo es esto? Voy a ser levantado, Nicodemo. Voy a ser levantado como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre será levantado y todos van a ver una obra consumada en esa cruz. Y todo aquel que crea, no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Vida eterna. Después de eso, ¿sí? Después de eso, después de estas cosas, después de haber estado enseñando esto, después de haber caminado esos días con el Señor, entonces dice Juan que después de esto, versículo 22, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Salen de Jerusalén, Jesús y los discípulos, y se dirigen a la región de Judea, cerca del río Jordán. ¿Para qué? Para bautizar. ¿Cuál es la razón de por qué van a ese lugar? El pasaje lo dice. Lo va a decir más adelante, versículo 23, que Juan bautizaba también en Enón junto a Salim. ¿Por qué? Porque había allí muchas aguas. En esa parte del río Jordán había una gran cantidad de aguas y era propicio para bautizar. ¿De dónde habían salido estas personas que Jesús estaba bautizando? De su estadía en Jerusalén. ¿Sí? No se los encontró allá en la región de Judá, sino que mucha gente, cuando terminaba la fiesta, ¿se acuerdan? Las fiestas convocaban al pueblo.
una vez que se terminaban las fiestas, ¿qué pasaba con la gente? Regresaba a sus lugares. Y mucha gente había escuchado de Jesús, y mucha gente venía a Jesús, y mucha gente en este momento va a ser bautizada por Jesús. Seguramente muchos de los que escucharon a Jesús en Jerusalén querían ser bautizados por Jesús. Y esto va a ser importante porque va a ser el motivo para que los discípulos de Juan el Bautista se quejen de lo que Jesús está haciendo. Ahora, antes de seguir, es necesario avanzar y hacer una acotación que Juan nos va a hacer más adelante. Mira, ve al capítulo 4, en el versículo 1, capítulo 4:1, dice Juan, que cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, versículo 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Es necesario hacer esto. A pesar de que los pasajes anteriores dicen que Jesús bautizaba, Juan lo deja entre paréntesis, que él no bautizaba. ¿Quién era el que bautizaba? Sus discípulos, ¿sí? Sus discípulos, eran sus discípulos los que bautizaban a los discípulos que querían seguir a Jesús. No era Jesús mismo. Regresamos entonces a los pasajes. En el versículo 24 dice ahí, porque Juan no había sido aún encarcelado. Ahora, aquí hay otra observación que debemos hacer juntos. Recuerden que Juan no es el único evangelio. ¿Cuántos evangelios tenemos fuera de Juan? Marcos, Mateo y Lucas. Estos 3 evangelios son los evangelios, lo que se conocen como sinópticos. ¿Por qué? Porque tienen una misma mirada, comparten mucho contenido, pero Juan es diferente. ¿Sabes que del encarcelamiento de Juan el Bautista, lo único que vas a encontrar en el evangelio de Juan es este pasaje? Solamente este pasaje que aparece ahí, porque Juan no había sido aún encarcelado, solamente. Juan, el evangelio de Juan llega después de los otros evangelios. Y Juan el apóstol sabe que están leyendo su evangelio y no quiere generar confusión en los que están leyendo el evangelio, porque van a decir, oye, pero Marcos, Mateo, Lucas me dice que Juan ya fue encarcelado. Entonces, para que no haya confusión, Juan deja bien claro, antes de encarcelarlo hubo un tiempo que no se narra en los sinópticos, pero yo sí te lo voy a decir qué pasó en ese tiempo. Hubo un momento donde los discípulos de Jesús bautizaban y donde Juan el Bautista también bautizaba, donde compartieron el ministerio, donde compartieron la responsabilidad de llamar al pueblo al arrepentimiento. ¿Sí? Esto es muy, muy importante también. Entonces, en ese tiempo de bautizos, ¿sí? En ese tiempo de bautizos, unos por los discípulos de Jesús y otros por Juan el Bautista, pasa algo en ese momento específico, y es ahí donde aparece el verso 25, y dice ahí, entonces, en ese tiempo, ¿hubo qué? Hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos. No los discípulos de Jesús. Yo no sé por qué siempre leí este pasaje y me imaginaba que era una discusión entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan. No, aquí es, los discípulos de Juan discuten con los judíos. Los judíos acerca de la purificación. Acerca de la purificación. Y mira lo que pasa ahí en el versículo 26, que después de esta discusión, vinieron a Juan el Bautista y le dijeron sus discípulos, Rabí, maestro, mira. ¿Por qué grito? Porque me gusta gritar, no. Porque aquí es esto, mira, no lo vemos acá, pero aquí es, no es que se acercaron y, Juan, pon atención a lo que te voy a decir. No, Juan acá llegan con esta palabra y es como, Juan, pon atención, maestro, mira, observa detenidamente. ¿Qué? Versículo 26, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Observa, pon atención, maestro, nosotros estamos aquí advirtiéndote.
advirtiéndote. Otra vez nos encontramos, pensando en esto de la discusión, nos encontramos con esta policía religiosa sobre el ministerio del Bautista. ¿Se acuerdan de lo que habíamos dicho? Cuando Juan el Bautista empieza a bautizar, ¿quiénes son los que se acercan? Los judíos. Pero ¿se acuerdan que el sentido de esta palabra es no los judíos como nación, sino los líderes? Los líderes. Ve lo incómodo que era, imagínate. Siempre que Juan está bautizando, ¿quién está ahí? Hay un grupito. ¿Quién es ese grupito? Los líderes. No le fue suficiente a estos líderes cuestionar a Juan. ¿Quién eres? ¿Por qué bautizas? Tú no eres, no eres, entonces ¿por qué lo haces? No fue suficiente cuestionar al Bautista, sino que ahora cuestionan a sus discípulos acerca de la purificación, acerca de esta limpieza ceremonial. Eso es lo que quiere decir la palabra. Hay mucho que hablar de esto, la verdad es que no tiene mucha importancia, pero ellos discutían de tradiciones, discutían de qué verdaderamente limpia, cómo debe aplicarse el bautismo, cuál es el bautismo que realmente vale, el de Juan, el de Jesús, el de los... Todo el tiempo ahí discutiendo. Esa es la palabra ahí, discutir, habla acerca de esta controversia, de este debate. Entraron en este debate. Y ahí están entonces la policía religiosa, ¿sí? Incomodando, siempre ahí presente. Los discípulos del Bautista entonces se acercan a Juan no con una pregunta de ¿cuál debería ser la pregunta con la cual se deberían haber acercado los discípulos? Si están discutiendo de la purificación, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la conversación? ¿Qué piensas tú en cuanto a la purificación? Tú eres nuestro maestro, eres nuestro rabí. ¿Qué quiere decir esto? Enséñanos, muéstranos. Pero no se acercan de esta forma. ¿Qué es lo que tienen estos discípulos en su corazón? Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, ¿quién era ese que estaba al otro lado del Jordán? ¿De quién dio testimonio Juan el Bautista? De Jesús. ¿No te llama la atención de que ni siquiera le llaman por su nombre a Jesucristo? Yo quiero que tú vayas entendiendo lo que tenían estos hombres en su corazón. Ni siquiera se acercan y dicen y comentaron, oye, Jesucristo estaba... No, ni siquiera lo llaman por su nombre. Le dicen, ese que diste testimonio, ese que estuvo al otro lado del Jordán, a ese lo están siguiendo. Juan, maestro, pon atención. Sí, pon atención. Los discípulos entonces se acercan y yo me preguntaba, ¿por qué se acercan de esta forma? Y como yo te decía, esto de mira, toda esta construcción gramatical pone de manifiesto el enojo y los celos que sentían los discípulos de Juan el Bautista del ministerio de Jesús. La forma en que se acercan a su maestro manifiesta su corazón cargado de enojo. Ellos están enojados. Ellos están celosos de lo que está pasando alrededor de Jesús. Es como si Juan tuviese la exclusividad del bautismo. Y cuanto lo hicieran, sin ser autorizados por él, estaban cometiendo una falta. Así se acercan. Su desprecio hacia Jesús es manifiesto porque aún aquí siguen sin mencionar su nombre. Es como si dijesen, mira, ¡qué ingratitud! Tú diste testimonio de él y ahora él bautiza como tú. Así es como se acercan estos hombres a Juan el Bautista. Pon atención, toma tus precauciones con este hombre. Era más allá ahora cuando dice ahí, este hombre que estaba contigo, es más allá de simplemente estar en el sentido de una persona que conoces. ¿Sí? Cuando los discípulos llegan y le dicen ahí en el verso 26, mira que el que estaba contigo, es simplemente más allá de conocerlo. Los discípulos del Bautista tenían la idea de que Jesucristo, al ser presentado por Juan el Bautista, al ser bautizado por Juan el Bautista, Jesús debería ser discípulo ¿de quién? De Juan el Bautista.
de Juan el Bautista. Es aquí donde se entiende por qué de la purificación viene la objeción de que todos seguían a Jesús. Él debería ser tu discípulo, Él no está regulado por nosotros, no sabemos por qué está bautizando, cómo está bautizando. Para ellos era necesario que Juan el Bautista regule la actividad ¿de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. ¿Sí? El que estuvo con su maestro, el que fue iniciado por su testimonio, así que es normal, para ellos era normal que Jesús tenía que someterse al liderazgo del Bautista. Al final los discípulos, mira, y acá es donde se va aplicando, y voy pensando en nosotros, que al final los discípulos de Juan se convirtieron en los jueces de Jesucristo como los líderes judíos para ellos. ¿Sí? Al final lo mismo que hacían los líderes religiosos, ellos lo estaban haciendo con Jesucristo. Lo mismo. Así es la influencia, amada iglesia. Tarde o temprano, ciertas condiciones nos llevan a sacar de nuestro corazón los mismos patrones que otros. Nuestro corazón no es diferente. No podemos esconderlo ni evitarlo, sino que debemos poner atención en lo que decimos, por qué lo decimos y en lo que pensamos. ¿Por qué lo pensamos? Nos alejamos de ciertas personas, no siempre normalmente pensaba acá, que dices, yo me alejo de él porque es muy chismoso, ¿no? Y después, ¿quién es el chismoso? A veces nosotros somos los chismosos. Me alejo de él porque ya viste cómo trata a las personas. Y después soy yo el que desprecia y menosprecia a las personas. A veces nos alejamos de personas y nosotros somos lo mismo. Y eso estaba pasando con los discípulos. No les gustaba que regularan, que estuvieran ahí presentes, pero ellos están aquí tomando el mismo papel. A ver, esos eran los jueces, ahora ustedes son los jueces. En el comportamiento de estos hombres, escribe un autor, se descubre una alta dosis de sectarismo. El afán de monopolizar el honor religioso, de limitar a un determinado grupo la pureza de la doctrina, de creer que son poseedores de la única forma correcta de culto. Esto, me encanta lo que dice Samuel Pérez Millo, dice, esto genera envidia, esto genera rencor contra quienes hacen las cosas de otro modo, acusándolos de imitadores sin contenido, cuando la única razón que les mueve es la envidia de ver cómo Dios está haciendo la obra en otras personas que son diferentes. Yo pensaba en nosotros como iglesia, y he tenido la oportunidad de hablar con muchos. Mis hermanos, no somos la única iglesia fiel. Hay iglesias que hacen las cosas para el Señor de una forma tan buena, tan fiel, tan correcta. No somos los únicos en Puebla que predicamos la palabra. No somos la iglesia mejor de toda la ciudad, no lo somos. Si lo llegáramos a pensar, aplicaríamos lo mismo que estos hombres están aplicando. Gloria a Dios por esos hombres que fielmente predican. Gloria a Dios por las iglesias. Ahora que estamos estudiando esto de los grupos pequeños de la iglesia centrada en la palabra, esto no provoca en ti un corazón sectario, que digas yo estoy bien, los demás mal. Si la claridad de la palabra lo muestra, claro, es la Biblia marcando la línea, pero que no sean tus preferencias, que no sean tus ideales y tus conceptos. Entonces yo pensaba en esto, meditaba en esta aplicación de forma rápida, como estos hombres están tomando el mismo lugar de aquellos hombres que cuestionaban a Juan el Bautista. Ahora, regresamos a Juan el Bautista y seguramente habrás pensado, ¿por qué regresamos otra vez a él si ya lo habíamos dejado? Hasta a mí se me hace difícil porque digo Juan, y ya ni saben qué Juan estoy hablando, ¿no? Por eso el Bautista y Juan el Apóstol. ¿Por qué regresamos a Juan el Bautista? Porque, como te dije al principio, Juan tenía un corazón diferente.
Juan tenía un corazón diferente. Y porque fue diferente, él tuvo una respuesta correcta. Vamos a leer ahora, lo que nos queda estudiar es la respuesta de Juan el Bautista. Ya vimos el corazón de sus discípulos, ahora va a ser evidente el corazón de este hombre. Al leer sus palabras, vas a observar que lo que él dice, que lo que él enseña, es muy similar a lo que Jesucristo le enseñó a Nicodemo. Es muy similar. Hay un hermoso paralelismo de lo que dijo Juan, lo que va a decir Juan el Bautista, con lo que dijo Jesucristo cuando le enseñó a Nicodemo. Ese es un corazón correcto. Juan el Bautista hablaba palabras de Dios, para que me entiendas. Él sabía qué tenía que decir. Él sabía cómo glorificar a Jesucristo. Él sabía qué responder. Uno piensa aquí, por ejemplo, que cuando los discípulos llegan con estas palabras, con esto de maestro, mira, observa, ¿qué está haciendo Jesús allá? Uno pensaría que esta es la buena oportunidad para que Juan defienda su persona, para que Juan defienda su ministerio, para que se contemple a sí mismo, para que vea sus esfuerzos, para que vea sus sacrificios, para que vea su tiempo invertido. Esta tal vez era la oportunidad. Si hubiera respondido, uno diría, Juan, es tu oportunidad, ve y habla con Jesús, al menos mándalo al otro lado de Jordán, que no esté cerca de ti. ¿Qué no valora lo que hace? ¿Qué no valora tu tiempo? ¿No valora la forma en que vives, la forma en que te has consagrado al Señor? Esto tal vez pudo haber sido esa oportunidad. Pero porque Juan tenía el corazón correcto, no fue así para Juan el Bautista. Quiero que lo entendamos juntos. No fue así para Juan el Bautista, sino que para él, en vez de ser una oportunidad para verse a sí mismo de forma pecaminosa, fue una oportunidad para honrar a ¿quién creen? A Jesucristo. Fue una oportunidad para honrar al Señor. Fue una oportunidad para poner la mirada de los hombres en la persona correcta. Y él sabía que no era esa persona. Escucha esto. Él lo supo toda su vida. ¡Qué hermoso! Él supo que él no era la persona a la cual debían mirar los hombres. ¿Cuál era la persona correcta? Jesucristo es la persona correcta. Ahí debe estar nuestra mirada. Mi mirada, tu mirada, la mirada de cualquier discípulo. Juan el Bautista va a responder en dos direcciones específicas. La respuesta de Juan el Bautista va hacia dos direcciones específicas. Y estos son los dos puntos de la predicación de hoy. ¿Cuál es la primera dirección de su respuesta? La primera dirección es, ¿quién soy yo? ¿Sí? ¿Quién soy yo? Desde el versículo 27 hasta el versículo 30. ¿Quién soy yo? En segundo lugar, la segunda dirección en su respuesta es, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Desde el versículo 31 hasta el versículo 36. Me encantaba porque Charles Swindoll pone el título a estos pasajes como el predicador que perdió a su congregación. El predicador que perdió a su congregación. Y qué hermoso, porque ese era Juan, dispuesto a perder todo, porque él no era la persona importante. Jesucristo sí era la persona importante. Entonces, la primera dirección de esta respuesta es, ¿quién soy yo? Es decir, ¿quién es Juan el Bautista? Y eso lo ves entonces ahí en el versículo 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Lo primero que yo veo en estos pasajes, o podemos ver en la Escritura,
es que el Bautista responde con claridad a la pregunta de ¿quién tiene el control? ¿Quién tiene el control, amados hermanos? ¿Quién tiene el control de todas las cosas? ¿Quién pone a los hombres? ¿Quién quita a los hombres? ¿Quién da los dones? ¿Quién te llama a hacer un oficio, a ocupar un oficio dentro de la iglesia? ¿Quién es el que te capacita? ¿Quién te da los recursos? ¿Quién? Dios. Lo primero que señala Juan aquí es Dios, y eso lo ves ahí en el primer pasaje. ¿Qué dice? No puede el hombre recibir nada. No puede. ¿Por qué? Si no le fuere dado del cielo. El Bautista reconoce que no tiene derecho a reclamar honor que no le había sido dado del cielo. Yo no puedo buscar más de lo que se me ha dado. Yo no puedo ocupar un lugar que a mí no se me ha dado. Eso es lo primero que Juan tiene en mente. Lo primero es, esto es la obra de Dios. Dios es soberano en lo que a mí me ha dado y en lo que al Cordero de Dios le ha dado. Nadie puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Todos los líderes sirven, dice un autor, por decisión de Dios. Todos. Juan es absoluto en esta declaración. Y me encantaba porque dice, no es error tomar literalmente y aplicarlo a todo lo imaginable. La autoridad, la gracia, los ingresos, las posesiones, incluso nuestro próximo aliento, todo esto y cientos de cosas son dádivas de arriba y más allá de cualquier cosa que merezcamos. Escucha esto, mi hermano, en esta tarde. Todo le pertenece al Señor. Todo. Y tiene derecho soberano para darlo y quitarlo como Él desea, incluyendo la autoridad para dirigir. Todo le pertenece y Él tiene el derecho para moverlo de acuerdo a sus planes y propósitos. Esta es la seguridad en la vida del Bautista. Fue así que cuando Dios decide que este siervo muera, Él con gusto enfrentó la muerte y no se retractó de ser llevado a esa condición por predicar la palabra de Dios a un rey corrupto e inmoral. No lo ves, no lo vamos a ver por tiempo, pero cuando tú ves el encarcelamiento de Juan el Bautista, tú no lo ves lamentando su condición. Tú no lo ves diciendo, tenía tantos planes para ti, Señor, y ahora me tienes en esta cárcel. No. ¿Quién es el que da? Juan lo entendía bien. Si a Juan le tocaba morir por este rey, por un rey corrupto e inmoral, Juan lo iba a recibir, porque no hay nada que no sea dado, que sea dado por Dios. ¿Cuánto de lo que tú ves en tu vida y en la vida de los demás se cubre bajo el entendimiento de que Dios está por encima de todo? Ahora, esto no es fatalismo. No es bueno lo que Dios dio, a ti te tocó, a mí no me tocó. Esto no es fatalismo. Esto es diseño y es soberanía de Dios. La pregunta es, ¿cómo honrar al Señor con lo que Él ha decidido darme? Con lo que Él me da día a día. ¿Cómo lo honro? En segundo lugar, ¿cómo va a responder Juan aquí? ¿Cómo responde Juan en esta dirección? En segundo lugar, recuerda a los discípulos que Él había dicho claramente que no era ¿quién? Que Él no era el Cristo. Él no era el Cristo. Eso lo vimos, ¿se acuerdan ahí en el primer capítulo de Juan? Se acercan los líderes y le dicen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? ¿Qué dijo? No soy. ¿Eres tú el profeta? ¿Qué respondió? No. Le dijeron, pues entonces, ¿quién eres? Danos una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti? ¿Qué dijo Juan? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esto soy, lo vuelve a repetir. ¿Qué soy? Soy enviado delante de Él. Yo no soy el Cristo. Yo les dije que yo no era el Cristo. Yo soy el enviado, soy enviado delante de Él. Me llamaba la atención acá porque no es que
Juan el Bautista fue saltando de oficio en oficio, ¿no? Hoy sacerdote, mañana levita, después escriba, ahora bautizando. No, él no fue saltando de oficio en oficio. Él no fue saltando de ministerio en ministerio. Él no sufrió tampoco un trastorno de identidad en el camino. Él sabía quién era. Y porque él sabía su identidad y sabía que su ministerio era claro. Él tenía claridad en lo que Dios le había dicho que tenía que ser. La medida del éxito de cualquier ministerio no es cuántas personas siguen al ministro, sino cuántas personas siguen a Cristo a través del ministro. Qué hermoso, porque aquí es Juan dando esta respuesta, entendiendo que su éxito no era cuánta gente lo seguía a él, sino cuánta gente seguía a Jesús por medio de él. El Bautista continúa e ilustra ahora su vida como la del amigo del esposo. Esto es algo nuevo. Y dice ahí en el versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente. ¿De qué se goza? Escucha, pon atención. ¿De qué se goza? De la voz. Se goza de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Está cumplido. No sé si ya me lo salté aquí en mi documento, pero algo que me impresionaba es, otra vez, sí, ya sé que dijo eso, ¿no? Decimos, sí, ya sé que había dicho que no era el Cristo. Ahora, ¿sabes qué es lo hermoso? Que lo siguió diciendo. Como te digo, no es que cambió en el tiempo. A veces nos encontramos diciendo algo y no lo sostenemos en el tiempo. Juan el Bautista sabía quién era, a qué fue llamado a ser, y podían preguntarle aquí, y le preguntaron también cuando iba a morir, en cualquier momento podían preguntarle, y él no perdía la esencia de lo que Dios le había dicho que era. Eso es lo importante. Por eso también aquí ver otra vez este testimonio es esencial para nosotros, porque Juan el Bautista no cambió. Él siguió siendo el que iba delante del Cristo. Entonces veíamos esto también y me llama la atención y pensaba, yo la verdad nunca lo he estado, pero te pregunto, ¿alguna vez has acompañado a un amigo cercano y valioso a su boda? ¿Alguna vez? ¿Una amiga? ¿Alguna vez has estado a su lado? ¿Alguna vez has estado ahí arreglando todo? ¿Alguna vez la has visto? ¿Has estado ahí viendo su gozo, su alegría? ¿Cómo es? ¿Cómo es la actitud del esposo, de la esposa? ¿Cómo es la actitud de los novios en nuestra cultura? ¿Cómo es los novios que se van a casar? Bueno, a veces unos andan más estresados que otros, ¿no? La novia anda toda estresada, pero bueno, no es el caso, no aplica acá. Aquí debería aplicar que la novia está con gozo, el novio está gozoso, ¿sí? Yo no he estado, pero me imagino que tú como amigo, ¿qué experimentas? Su gozo se hace tu gozo. Su júbilo se hace tu júbilo. Su alegría es tu alegría. Todo lo que diga, tú lo sientes, tú lo ves, tú lo experimentas. Y por eso dice Juan aquí, el amigo del esposo se goza de la voz del esposo. Ahora, en esta cultura, un amigo del esposo era más de lo que hoy podríamos entender. El amigo del esposo estaba involucrado en toda la celebración. Algunos han dicho que aún en su involucramiento, él tenía que arreglar la habitación donde iba a consumarse el matrimonio. Era tal su responsabilidad, tal su participación en el gozo del esposo, en el proceso del esposo, que lo acompañaba en todo, en todo. Y aquí está Juan el Bautista y dice, yo soy ese amigo. Y él es el esposo. Y yo lo escucho. Yo escucho su testimonio. Yo lo veo. Y cuando yo veo su gozo, mi gozo está cumplido. Y cuando yo lo escucho, mi gozo está cumplido. Qué hermosas palabras. ¿Cuánto amor tenía Juan el Bautista por el Señor Jesucristo? Mi gozo
está cumplido. Esa palabra cumplir habla acerca de que mi gozo está lleno, está completo, a lo más posible, está a su medida. Así es mi gozo. Y por último, estas palabras que en el versículo 30 las repetimos: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan entendía lo que todos debemos entender en esta tarde: quedamos eclipsados todos, por una sola persona. ¿Y cuál es esa persona? Jesucristo es esa persona. Todos, a comparación con Él, no somos nada. No somos nada. Ahora, me llama la atención el uso de los verbos que usa aquí Juan, aquí el evangelista Juan, porque no es que Juan buscaba esta acción, no es que mira, aquí quiero llevarte a entender algo. No sé cómo, pero hemos cambiado la interpretación de estos pasajes y lo entendemos muchas veces así. Escucha, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Todo lo entendemos así. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Sabes cuál es el problema de entender el pasaje así? Que la aplicación se está haciendo la interpretación. Si puedes aplicarlo de esta forma, pero no es lo que está diciendo el pasaje. Eso cuando dice ahí, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El yo menguar no es que Juan iba diciendo, bueno, estás aquí en el Jordán, ya me voy. Estás aquí, le dedicaba 2 horas, ahora le dedico 1 hora nada más. No es algo que hacía Juan. Es algo que era inevitable. Escucha esto, es algo que era inevitable. Ese verbo menguar está en voz pasiva. Juan no tiene que hacer nada, porque la gloria del Hijo de Dios te eclipsa, te quita del camino, entiéndeme, te quita del camino. Tú no tienes que hacer nada. Cristo es glorioso. Tú no tienes que menguar, tú no tienes que decir, bueno, Señor, para que tú seas glorioso yo. No, eso es la aplicación. Pero el pasaje me está diciendo que Juan entendía que aquí viene el glorioso, aquí viene el Cordero de Dios y va a pasar algo inevitable. ¿Qué va a pasar? Dios me va a quitar de la escena. Dios lo va a hacer, no, yo no lo voy a hacer. Dios me va a quitar. Porque el que viene después de mí es más grande que yo. Porque Él tiene una gloria peculiar. Porque Él es el Cordero de Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Y yo no voy a hacer nada. Dios me va a sacar de la escena. ¿Se entiende cómo esta es la interpretación de este pasaje? Él es el protagonista de todo. Él merece, mi hermano, hermana, Él merece toda la gloria. Él merece toda la honra. Y esto no se debe a que nosotros lo permitimos. No es que tú lo permites. Y esto no se debe a porque yo menguo, entonces tú eres glorificado. No. Eso es la aplicación, pero la realidad es que Él es glorioso. Esto es inevitable, que nosotros vamos a salir de la escena tarde o temprano. Tú, yo, todos vamos a disminuir, vamos a menguar ante la única gloria que es la que vale, la gloria del Hijo de Dios, aquí y por toda la eternidad, aquí y por toda la eternidad. No sé cómo fue, no sé quién lo leyó, pero lo vemos ahí más adelante, lo vamos a ver más adelante, porque dice Filipenses entonces, para que en el nombre de Jesús, ¿qué? Se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y eso a qué se debe? ¿A que menguamos todos? No. Va a ser inevitable. Va a ser inevitable que los ángeles, que los hombres, que los perdidos, que los salvos, que los demonios, que Satanás, que todos doblen su rodilla, porque Él es glorioso. Hacia allá avanza el propósito de Dios, a la gloria de su Hijo. Hacia la gloria de su Hijo. Me gustaba mucho porque decía un autor, la única esperanza de menguar uno mismo es un Cristo que crece. No desperdicie su tiempo tratando de reducirse usted mismo pareciendo súper humilde. Ese es un enfoque equivocado.
Usted se hundirá en un agujero tratando de actuar humilde, parecer humilde y sonar humilde. Y antes que pase mucho tiempo, será el más orgulloso de la iglesia. Olvídese de usted mismo al exaltar a Cristo Jesús. Dirija la gloria a Él y sin siquiera saberlo, la humildad habrá emergido naturalmente. Me encanta lo que dice este autor Meyers. Cuando tú exaltas a Cristo, lo que estamos haciendo ahora, cuando tú estudias el hermoso Evangelio de Juan, cuando tú te acercas al Cristo de la Escritura, vas a quedar eclipsado, porque Él es glorioso. Y entonces ya ni hace falta que mengues, no te preocupes, vas a menguar. Y Dios va a ser visible, y no solo ahora, en esos eventos futuros que vienen, y por toda la eternidad. Deseo que en esta tarde tú pienses, pensando en esta dirección, un poco cómo tú te estás viendo en tu propia vida. ¿Cómo te estás viendo? Mira, hazte esta pregunta. ¿Eres el gran protagonista de tu vida? ¿Tú eres el gran protagonista? ¿Son tus logros o son los logros que Dios te ha dado? ¿Son tus recursos o son los recursos que Dios te ha dado? Esto se hace evidente en la forma en que andamos y nos conducimos. Esto se hace evidente. No es algo que simplemente digo, es cómo me conduzco. Eso se va a reflejar en las decisiones que tomo, como estudiábamos la semana pasada, en la forma en que andamos. Por eso el Señor dijo ahí en Mateo 10, 37 al 39, escucha esto: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Pero escucha esto, escucha, pon atención. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Sí entiendes esa paradoja aparente? Si tú hallas tu vida, si tú buscas lo tuyo y lo encuentras, déjame decirte que la terminarás perdiendo. Pero si tú pierdes tu vida por causa de Cristo Jesús, entonces todos diremos y Dios dirá: has encontrado tu vida. Has encontrado tu vida. Veamos rápidamente la segunda dirección. Ahí en el versículo 31. Esta dirección entonces, la primera era: ¿quién soy yo? ¿Sí? Juan el Bautista, eso soy. Ahora viene la segunda dirección, que es: ¿quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es el Hijo de Dios? Versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Versículo 35, lee, mira, el Padre ama ¿a quién? Ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado ¿en dónde? En su mano, en las manos de su Hijo. Versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. En esta segunda dirección, en la respuesta del Bautista, una vez que habla de sí mismo correctamente, es inevitable que hable del Hijo de Dios correctamente. Es inevitable. Así que el Bautista comienza a hablar en primer lugar de la preeminencia del Hijo de Dios. De la preeminencia del Hijo de Dios. Y ahí en el versículo 31 es lo que se repite. Es sobre todos. Y después más adelante va a volver a repetirlo al final. Es sobre
es sobre todos. Él es sobre todos, el que viene de arriba, el que viene del cielo. Él es sobre todos. Esto se repite entonces, Jesucristo es el que viene de arriba, Jesucristo es el que viene del cielo y por tanto es sobre todos. Su perspectiva, la forma en que ve las cosas Jesucristo es celestial, porque Él viene del cielo, porque Jesucristo es Dios mismo. Y por eso lo va a relacionar, no solo Juan va a decir, Él es preeminente a todos, Él es sobre todos, sino que su testimonio tiene valor, porque su testimonio, sus palabras, la forma en que ve la vida, es la forma celestial. Él es el que viene y es sobre todos. Por eso, posterior a esta realidad, habla del valor único de su testimonio, del valor único del testimonio de Jesucristo. Su testimonio es divino, divino. Versículo 32 dice ahí, y lo que vio y oyó, ¿qué hace? ¿Y esto qué? Esto testifica. Nadie recibe su testimonio. Habla aquí, Juan usa una hipérbole para hablar acerca de lo general. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso es general. Pero aquí entonces Juan dice aquí, generalmente nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios, habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. A diferencia de los maestros humanos, cuyas palabras a veces concuerdan con la verdad divina y a veces no, Jesús siempre habló en completa armonía ¿con quién? Con el Padre. Por eso, me encanta lo que dice acá, están engañados quienes profesan creer en Dios, pero rechazan a Cristo. Están engañados. No son solo las palabras de un gran maestro lo que dijo Jesús. No son las palabras solamente de un gran personaje iluminado en el tiempo. No son simplemente lecciones buenas para la vida que las tomamos, algunas rechazamos, algunas las aplicamos, otras las posponemos. No, mi hermano querido, me lo digo a mí mismo, no, Osvaldo, no. Las palabras de Jesucristo son palabras de Dios. Son las palabras de Dios. Es lo que Él vio, es lo que Él escuchó. ¿No dijo Dios el Padre en la transfiguración, ahí estando los discípulos? Dice la Biblia que cuando se estaban ahí perdiendo, Pedro, ahí hablando, dice la Biblia que una nube los cubrió. Y una voz escuchó y dijo, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. A Él oíd. Las palabras de Jesús superan a las de cualquier profeta, porque sus palabras estaban ancladas en el pensamiento eterno de Dios. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Porque Él era el Verbo de Dios. Los profetas anunciaban y comunicaban lo que había sido revelado personalmente por el Espíritu, en distintos modos. Mientras Jesús, ¿qué? Jesús no necesitaba revelación, puesto que lo tomaba directamente, ya que como el Verbo de Dios es la misma naturaleza del Padre, su mensaje no son opiniones personales o la expresión de algo que se le reveló, sino la expresión audible y visible de la mente de Dios, que es la misma verdad eterna y sustancial, que se personifica en Él, de manera que puede decir, y solo Él puede decir, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Imagina, escucha esto, ahora viendo esto, imagina el juicio que siguen acumulando los hombres al rechazar las palabras del Hijo de Dios. El juicio que siguen acumulando los hombres al rechazar la palabra del Hijo de Dios, de disminuir su importancia, de distorsionar su persona
para desacreditar lo que Él dijo. El juicio que están acarreando sobre sí mismos. Los hombres aman las tinieblas y por eso rechazan la luz. Pero ahora piensa lo negativo, pensando en nosotros, que podría ser para un creyente rechazar la instrucción y enseñanza que viene de la palabra de Dios. Jesucristo, Dios hablando, palabra de Dios. No sé si lo sabes, pero en el tormento eterno van a haber diferentes niveles de tormento. No es un infierno, sí es un lugar general para todos, pero los niveles de sufrimiento van a ser diferentes. Y por eso el Señor Jesucristo dijo, ay de ti, porque si se hubieran mostrado las cosas en el tiempo pasado, si a Sodoma y a Gomorra se le hubiera presentado esto, pero por cuanto yo estoy aquí, tu juicio será un dolor. El juicio que acarrean los hombres por distorsionar al Jesucristo de la Escritura, para desacreditar su persona y sus enseñanzas. El Padre ama al Hijo, versículo 35, y todas las cosas ha entregado en sus manos. Leo este pasaje e inmediatamente pienso que Jesucristo es el centro de todo. Jesucristo es el centro de todo. Ve cómo el Padre ama al mundo, pero no lo ama como a su Hijo. No, el amor que Dios siente hacia su Hijo es único. El Padre ama al mundo, pero no como a su Hijo. El Padre nos ama, pero no como a su Hijo. Su Hijo es la centralidad de su amor. Su Hijo es la centralidad de todo su plan y de todo su propósito. Eso lo veíamos, por ejemplo, ahí en Filipenses, cuando les decía al principio. Por lo cual Dios también lo va a exaltar hasta lo sumo. Y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria del Dios Padre. El Padre ha entregado todas las cosas en la mano ¿de quién? De su Hijo. Y por eso terminamos en el versículo 36 todos. Inevitablemente, versículo 36. Y por eso, por el alto valor del Hijo, porque la vida es Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el centro de todas las cosas, porque en Cristo se consume todo el plan y todo el propósito de Dios, y porque el amor de Cristo hacia Cristo del Padre es perfecto. Versículo 36, el que cree en Él, en ese Hijo valioso que tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está sobre él. Hemos visto hasta este momento que no solo la condenación está relacionada a la condición de los hombres. ¿Por qué estamos condenados los hombres? Porque nacemos condenados por nuestro pecado. Lo vimos ya, lo estudiamos ya en los pasajes anteriores. ¿Por qué el hombre no busca la luz? Porque nace en oscuridad, porque vive en oscuridad y porque rechaza la luz. Y es necesario nacer de nuevo. Por eso estamos condenados. Pero aquí se suma este complemento también que es el mundo. También acarrea ira y juicio porque rechaza al Hijo de Dios, aquel que fue enviado. A aquel que es amado con un amor único por el Padre. Por eso, aquellos que desprecian a este Hijo, aquellos que desprecian este Evangelio de Jesucristo muriendo en la cruz por nuestros pecados, aquellos que se burlan de la sangre preciosa que fue derramada en esa cruz,
de aquellos que se burlan de que Cristo resucitó y de que ese Cristo volverá, la ira de Dios está sobre ellos. La ira de Dios está sobre ellos. Y todo esto puede cambiar si reconocen el valor del Hijo y reciben su testimonio. La condición del incrédulo, decía Francisco Lacueva, no puede ser más miserable. La ira de Dios omnipotente pende continuamente sobre él. Y si persisten en su incredulidad, penderá para siempre sobre él en el infierno. Lo leo otra vez, por si tal vez no has entendido el Evangelio, por si nos visitas por primera vez. La condición del que no cree es miserable. La ira de Dios Todopoderoso pende continuamente sobre ti. Y si tú persistes en tu incredulidad, penderá para siempre sobre ti en el infierno. Es necesario creer en el Hijo de Dios. Es necesario creer en su testimonio. El Bautista tenía una correcta apreciación del Hijo de Dios. No solo una correcta apreciación suya. Él ve en Cristo la preeminencia sobre todo. Él ve en Cristo el valor de sus palabras y su testimonio. Él ve en Cristo y lo reconoce como divino, como autoridad. Sus palabras son divinas, son autoridad, son verdad. Y también son gracia. Y también son gracia a los hombres. Pero también Él, Jesucristo, es el centro de todas las cosas. Es el objeto del amor único y perfecto del Padre en toda su expresión. El centro de todo lo que Dios ha propuesto hacer es en el Hijo. El propósito divino de todo es cristocéntrico. Cristocéntrico. Es para su gloria. Tu vida no debería ser diferente. Entiéndelo. Tu vida no debería ser diferente. Tú no deberías ser el protagonista de tu vida, mi querido hermano y hermana. No deberías pensar que lo que tienes es para ti y por ti. Si así va a ser en toda la eternidad y si así es en el plan y en el diseño de Dios, Cristo debería ser el protagonista en tu vida, en tus decisiones, en tu devoción, en la forma en que tomas tu dirección. Si tú rechazas al Hijo de Dios, su testimonio y su obra, estás bajo la ira de Dios. La respuesta correcta de un corazón correcto. Es así como responde Juan el Bautista. Ya para terminar, hace años escribí un hermoso pensamiento muy pequeño que de vez en cuando me lo repito. Y no, mi hermano, no es, nos ponemos aquí como ejemplo, no, mi hermano, fracaso tanto como cualquier hombre. Pero si hay algo que yo anoté en mi Biblia, cuando estuve en la oportunidad de estar estudiando, fue esto, escúchalo. Hazme pequeño y desconocido, amado y valorado únicamente por Cristo. Hazme pequeño y desconocido, amado y valorado únicamente por Cristo. Que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Que Cristo sea el centro de nuestras vidas, amada congregación. Lo merece y merece toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Oramos. Señor, gracias por los pasajes que acabamos de estar estudiando. Señor, ayúdanos a tener un corazón como Juan el Bautista. Señor, ayúdanos a tener un corazón como Pablo,
Ayúdanos a tener un corazón también como Pedro, como Juan el apóstol, como los apóstoles, como tantos hombres de Dios que han dado su vida por Cristo Jesús. Por tantos hombres que hoy viven honrándote y glorificándote. Señor, danos ese corazón para responder correctamente a la vida, para entender que no somos los protagonistas, no son nuestros recursos, no son nuestros logros, no son nuestras metas, no son nuestros grandes sueños. Que nuestra vida realmente sea cristocéntrica. Ayúdanos de verdad. Lo más glorioso que podemos tener, lo tenemos en Cristo Jesús. Como cantamos tantas veces, que nuestra vida sea Cristo. Que nuestra vida sea Cristo. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.